En este problema 11 tenemos un préstamo de 35.000 euros a amortizar en 15 años a un tipo de interés de 6% mediante anualidad constante. Y este préstamo tiene asociados una serie de gastos y comisiones, un 0,5% de gastos de estudio, un 1% de comisión de apertura, 750 euros de gasto de notario, 450 euros de gastos de registro y un 0,3% sobre las anualidades como gastos de administración. ¿De acuerdo? Me preguntan cuál es la anualidad, cuál es el TAE, cuál es el tanto efectivo. Respecto a la anualidad va a ser siempre igual a la cuantía del capital partido entre A sub NI. Va a ser igual, por tanto, a 35.000 euros partido entre 1 menos 1 más I elevado a menos N partido entre I. Y lo más importante es que para calcular esta anualidad me olvido de todos los gastos. Los gastos no influyen en el cálculo de la anualidad. Los gastos van a influir en el cálculo del tanto efectivo o de la rentabilidad coste o de coste efectivo. Los gastos no van a influir en la cuantía de anualidad, pero sí van a influir en la cuantía del TAE o en el coste efectivo, ¿de acuerdo? Pero nunca en la anualidad. Por tanto, al plantear la anualidad, pongo el importe total del préstamo sin restar ninguna comisión. Eso es importante. Si opero me saldrá que la cuantía de la anualidad va a ser igual a 3.603,70 euros. Esa va a ser la cuantía de la anualidad. Y ahora me preguntan cuál es el TAE. Realmente, para calcular el TAE y para calcular el tanto efectivo, se van a resolver de la misma forma, planteando una equivalencia entre lo que se paga y lo que se recibe. En este caso, como son préstamos, planteando una equivalencia entre lo que recibimos y lo que pagamos. ¿Y qué vamos a recibir? Siempre vamos a recibir la cuantía del capital solicitado. ¿Y qué vamos a pagar? Siempre vamos a pagar la anualidad. Lo que pasa es que como hay gastos, se van a incorporar los gastos como veremos a continuación. Por tanto, tanto TAE como el tanto efectivo se resuelven igual. La única diferencia está en los gastos y comisiones que sí vamos a tener en cuenta. Cuando calculemos el tanto efectivo, tendremos en cuenta todos, absolutamente todos los gastos. Pero cuando calculemos el TAE, vamos a tener en cuenta solamente aquellos gastos que sean además un ingreso para el banco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si empezamos por el TAE, vamos a plantear una equivalencia entre lo que recibimos. ¿Qué vamos a recibir? Pues siempre vamos a recibir la cuantía del préstamo, 35.000 euros en el año cero. ¿Y qué vamos a pagar? Vamos a pagar, lógicamente, cada año vamos a pagar la anualidad. La anualidad. Eso es de base, pero a partir de ahora hay que sumarle o restarle los gastos, ¿de acuerdo? Nosotros recibimos el capital, vamos a restar los gastos y como estamos con el tanto efectivo, solamente vamos a restar aquellos gastos que además sean ingresos para el banco. ¿Y por qué digo restar? Porque siempre que yo recibo dinero, si debo pagar comisiones, lo que hago es recibir menos. Por tanto, a la cantidad que recibo le resto todos los gastos y comisiones. ¿Bien? Los gastos de estudio. El 0,5% de gasto de estudio, ¿a quién se lo pago? Al banco. Por tanto, son un ingreso para el banco y por ese motivo le voy a restar, para calcular el TAE, el 0,5%, lógicamente, sobre 35.000 de gastos de estudio. ¿Qué más le puedo restar? La comisión de apertura, ¿a quién se la pago? Al banco. Y por tanto van a ser unas comisiones que serán ingresos para el banco, por tanto sí formarán parte del TAE y le voy a restar también el 1% que va a ser, esto sería 0,5%, 1% sobre 35.000. Lógicamente 1% va a ser multiplicar por 0,01 y 0,5% será multiplicar por 0,005, ¿de acuerdo? Y eso me va a dar, porque los gastos de notario se los paga el notario, no se los paga el banco, por tanto no van a ser ingresos para el banco, no los tengo en cuenta, y los gastos de registro van a ser ingresos para el registrador mercantil, por lo tanto tampoco van a ser ingresos para el banco. Únicamente para el TAE tengo en cuenta aquellos gastos que sean además ingresos para el banco, en este caso los gastos de estudio y la comisión de apertura. Por tanto, la cantidad que efectivamente recibimos con vistas al cálculo del TAE va a ser de 34.475 euros. Bien. Los gastos de sobreanualidad no los tengo en cuenta aquí porque esos gastos son de momento inicial y los gastos sobre anualidad del 0,3% se pagan sobre cada anualidad. Por tanto, se los pago al banco, forman parte del TAE y cada anualidad voy a pagar no solamente la cuantía de la anualidad, sino los gastos de administración. Por tanto, si pago gastos y esa cantidad va a ser igual a la cuantía de la anualidad ya calculada, 3.603,70
0,70 más estos gastos que van a ser del 0,3%, es decir, 0,003 sobre la cuantía de la anualidad. Por tanto, la cantidad que efectivamente pago todos los años va a ser la anualidad más los gastos de administración sobre cada anualidad, que van a ascender a 3.614,51 euros. Por tanto, ya estoy en condiciones de poder plantear la equivalencia y de igualar la cantidad que efectivamente recibo, que va a ser de 34.475, a la cantidad que efectivamente pago, que va a ser el valor actual de una renta constante, de términos de cuantía 3.614,51, pues actualizada 15 periodos al tipo de interés I, que es el tipo de interés que debo calcular. Lo importante es saber que ese tipo de interés que yo tenga va a ser un tipo de interés superior al 6%. ¿Por qué? Porque en el 6% no tengo en cuenta los gastos y aquí, como hay más gastos, este coste será superior. O este ingreso para el banco será superior respecto al tipo de interés. Porque el banco no solamente cobra este tipo de interés, sino que cobra costes, por tanto su rentabilidad mayor. Y si lo vemos desde el punto de vista del prestatario, el prestatario no solamente paga el tipo de interés, sino que paga otros gastos, con lo cual este coste sería mayor. Para poder calcularlo habría que interpolar, sabemos cómo hacerlo, lo voy a hacer aquí, pero eso me da el resultado. Interpolando me daría que el tipo de interés va a ser igual a 0,062878, es decir, un 6,28%. Como veis, va a ser más alto que el 6% que supone el tipo de interés. Si queremos calcular ahora cuál es el tanto efectivo de coste, en este caso, para el prestatario, pues tenemos que plantear la equivalencia entre lo que recibimos y lo que pagamos. Y como siempre, vamos a recibir la cuantía de capital solicitado y vamos a pagar la anualidad. Pero en este caso, para calcular el tanto efectivo, voy a tener en cuenta absolutamente todos los gastos. Por lo tanto, sobre la cantidad que recibo le resto las comisiones, que van a ser un 0,5% sobre 35.000 por gastos de estudio, además una comisión de apertura del 1% sobre 35.000, además pagaré 750 euros de notario y además pagaré 450 euros de registro. Es decir, a diferencia de lo que pasaba con la TAE, en la cual solo incorporaba los gastos que eran ingresos para el banco, para el tanto efectivo voy a incluir absolutamente todos los gastos, ¿de acuerdo? Con lo cual la cantidad que efectivamente me queda después de solicitar el préstamo va a ser de 33.275 euros. Y la cantidad que efectivamente pago no solamente es la anualidad, sino que también pago los gastos sobre la administración que se los pago al banco. Por tanto, la cantidad que pago realmente va a ser 3.614,51. Es decir, en tanto efectivo tengo en cuenta todos los gastos y en el TAE solamente aquellos gastos que sean ingresos para el banco. Pero la forma de solucionarlo es idéntica. Para poder calcular el tanto efectivo o el TAE, lo que hago es plantear una equivalencia entre lo que recibimos y lo que pagamos. Y por tanto lo que hago es igualar la cantidad que efectivamente recibimos, que es 33.275, la igualo a la cantidad que pago, que va a ser el valor actual de una renta constante de cuantía 3.614,51 de 15 términos actualizados al tipo de interés I, que va a ser la incógnita, que va a ser el coste efectivo para el prestatario. Ese interés se puede obtener a través del proceso de interpolación, que ya conocemos, y voy a dar cuál sería el resultado. El resultado sería igual 0,06831, un 6,83%. Más alto, lógicamente, más alto que el TAE, que era un 6,28%. ¿Por qué? Porque el tanto efectivo incluye más gastos que el TAE. Por lo tanto, si hablamos de coste, el coste va a ser superior cuanto más gastos incorporemos respecto a la TAE, que tiene menos gastos.